Ah, qué bueno, qué bueno. Hola Sabino, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía aquí algunos problemillas, pero aquí estamos ya. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal, tardes. ingenieros? Buenas tardes. Michelle Anaya y Michelle Bringas. ¿Aquí están? Sí, ingeniero, aquí presentes. Buenas tardes. Ustedes me dicen cuándo iniciamos. Técnico Nacional. Cuenta con registros como DRO, perito responsable de obra y perito de obra en algunos estados de la República Mexicana. Es miembro fundador del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos AC, ocupando el cargo de vicepresidente de instituciones, actualmente realizando un enlace junto con la CEMIC. En el 11 tiene el cargo de representante titular del CVIA y forma parte del Consejo Técnico del mismo. Es representante en comisiones mixtas a nivel nacional de la CEMIC, como el INIFET y el INA. Fue nombrado tesorero de la CEMIC Ciudad de México para el periodo bianual 2021-2023, donde ha sido miembro por más de 20 años. Además, es titular ante la CADROC por parte de la CEMIC. Asimismo, ha participado impartiendo conferencias con los temas de gerencias de proyectos y forma parte del consejo editorial de la revista de consultoría. Fue miembro en el subcomité de escuelas del INIFET.
Además, el ingeniero arquitecto Sergio Hernández fundó la empresa de consultoría interdisciplinaria de proyectos integrales SC, Consulpro, desde hace más de 15 años, con la especialidad de brindar los servicios de gerencia de proyectos integrales en la industria de la construcción, en especial el sector de edificación. Ha logrado que su empresa sea reconocida en la industria de la construcción. Actualmente se encuentra catalogada por la revista Consultoría dentro de las 50 empresas de consultoría más importantes de México, tanto en el sector público y privado, logrando estar al top 10 en el 10º lugar. Ha creado una extensa gama de servicios en la gerencia de proyectos integrales, estudios, dictámenes, tramitología, proyectos, supervisión, coordinación, gerencia y auditoría. Cuenta con 50 servicios profesionales, 10 especialidades y actualmente en su empresa cuenta con certificaciones, acreditaciones y registros con el sector público y privado en donde se puede destacar. Consulpro fue galardonado por la Global Quality Foundation por la excelencia alcanzada en su desempeño de su labor empresarial de alta calidad en agosto de 2015. Cuenta con el título de autorización 011-2013 en el SAT, además de una constancia de validación empresarial ante la CEMIC. Se encuentra dentro del círculo de proveedores distintivos Platinum y cuenta con el certificado FIC de ISO 9001-2008 en sus procesos a nivel de gerencia. Además cuenta con los certificados de DIB, Reporte Comercial, Palacio de Hierro y Liverpool. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gerencia de proyectos. Entre sus clientes más importantes destacan en el sector público el INIFED, la CFE, la UAM, el ISSSTE, el INCMN, la UNAM, el Gobierno del Distrito Federal y ADO. Mientras que en el sector privado se encuentra el Grupo Salinas, Walmart México y Centroamérica, Nacional Monte de Piedad, Universidad del Valle de México, Médica Sur, la Farmacia San Pablo, Universal, Grupo Omega, Curs de México, Liverpool y Palacio de Hierro. Disculpen. Muchas gracias por su presencia, ingeniero, y bienvenido. No cabe duda que esta es una ponencia gratamente esperada que resultará muy interesante y fructífera para el público. Sin más, le cedo la palabra a nuestro conferencista, el ingeniero arquitecto Sergio Hernández. Es un placer contar con su presencia. Gracias, José Ángel, y muchas gracias a ustedes. Pues para mí es un honor y una grata oportunidad de 30, 40 minutos explicarle lo que para mí ha sido la gerencia de supervisión integral de edificación, que para mí, de un punto de vista, debe ser un estilo propio de una empresa. No sé, ahí estás, Berenice, a ver si ya podemos presentar la presentación. Es una lámina de presentación que les hicimos. Como primer punto, Berenice se está adelantando. Ok, un poquito más atrás, Beren, por favor. Ok, bueno, aquí el título, Gerencia de Supervisión Integral de Edificación. ¿Y por qué pongo Gerencia de Supervisión Integral de Edificación? Porque yo sé que la supervisión de manera en la industria de construcción se divide en la parte urbana, en la parte de infraestructura, en grandes supervisiones. Y quise ser enfático en el tema de edificación porque cualquier tipo de edificación, tanto en el sector educación, sector salud, sector hospitalario, se maneja una misma metodología y se puede lograr una misma metodología en una supervisión. ¿Y por qué manejé supervisión integral? Porque para mí la supervisión integral en el estilo de supervisión privada tiene que ser de manera integral. A veces estamos acotados en la parte de la supervisión de obra pública. Adelante, Berenice, por favor. Bueno, son 5 o 6 temas que voy a presentar. La introducción, la formación, un diagrama de actividades que es la experiencia que ha tenido Consulpro, dividido en 4 etapas, una lámina ejecutiva, que ahorita les voy a explicar por qué hicimos esa lámina ejecutiva, un pequeño resumen y un pequeño 2 hojas, lo que es la empresa, que con mucho gusto pongo a sus órdenes de ustedes. Adelante, por favor. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es una supervisión para Consulpro y para un servidor? La supervisión de obra forma parte de una cadena de producción en la industria de la construcción, tanto para el sector de edificación y el sector urbano. Asimismo, establece una metodología integral en todas las etapas de los proyectos y obra, desde la revisión, la calidad, el control, la prevención, la planeación y la administración, para garantizar a nuestros clientes 3 aspectos importantes, que es calidad, tiempo y costo. Y que ahorita, para nuestros clientes, estas 3 versiones, estos 3 rectores, se maneja antes una prevención y en el proceso de obra una R que le llamamos nosotros riesgos.
En la supervisión de obra pública del sector público no me voy a meter mucho en esto porque obviamente sabemos todos de antemano que la supervisión del sector público está definido, somos contratados tanto una empresa moral como una empresa física, tanto en Estado federal, somos contratados en el gobierno federal, estatal, municipal, y deben de cumplir con unos alcances que están estipulados en el contrato, pero que también están pegados a la ley de obra pública que manejan el aspecto técnico y económico y financiero. Y eso tiene varias variedades de supervisión, a precio alzado, a llave en mano o a precios unitarios. Es una modalidad que lo único que tenemos que hacer es cumplir con la ley de obras públicas que nos rige para poder hacer un éxito en la supervisión del sector público. En la supervisión del sector privado, sí tiene otra manera de ver las cosas. Y aquí hice una pequeña descripción. Es una empresa moral o persona física que se contrata por una empresa privada que les garantice que su obra termine a tiempo y con calidad y con costo. Por lo anterior, en el sector privado nos pueden cambiar el título casi por lugar, no los llaman gerencia de supervisión integral, a veces nos ponen título de administradores de obra, o los llaman coordinadores de obra, o los llaman administradores técnicos, pero en esencia ese es el sentido, ya que a través de sus alcances contratados, nuestros servicios deben garantizar a nuestros clientes los tres aspectos que les comenté, con una prevención y con un riesgo. Como conclusión, y me acuerdo a mi experiencia que tengo en estos años en la industria de construcción que me he dedicado a esto, yo creo que una supervisión de obra integral tiene un estilo propio, sino por qué tantas supervisiones hay y por qué tantas empresas, ¿no? Porque cada uno tiene un estilo propio de vender su producto, de vender sus servicios. Eso es lo que yo, si les gusta mucho esta parte de esta supervisión, yo les recomiendo cumplir con la ley de obra pública, cumplir con la normatividad, cumplir con todos los aspectos, pero debes de tener un estilo propio, desde una imagen hasta también documentalmente. Adelante, por favor. Un poquito para poner un ejemplo, si nosotros definimos en nuestras empresas alcances claros con una descripción perfectamente bien, los podemos identificar perfectamente con servicios. Hay una gran variedad de servicios en la industria de la construcción. Ahorita pusimos un ejemplo como Consulpro, que tiene alrededor de 50 servicios, desde auditorías técnicas hasta dictámenes de estabilidad estructural, por poner un ejemplo, hacer presupuestos de obra, hacer elaboración de concursos, y esa variedad te permite tener mayor campo en la industria de la construcción, edificación y en otros sectores. Y también es tener tus propias especialidades. Por ejemplo, aquí puse en la coordinación supervisión, puedes tener gerencia de proyectos integrales, supervisión de obra pública y privada, auditoría integral, director responsable de obra en su proceso de obra, cumplir con el reglamento de construcciones o coordinación de obra o, como lo llamo, supervisión y administración. Adelante, por favor. Como un tip que les quiero comentar para tener una idea integral, cómo poder crear una supervisión integral o cómo hacer una gerencia profesional, se debe de contar con registros establecidos entre las cámaras que están en la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, hay otras cámaras que se dediquen a esto, los mismos colegios, para que tengas certificado tu empresa, la empresa y tus empleados, que es muy importante. Definir perfectamente el perfil de supervisor. Podemos tener un ingeniero con una capacidad técnica incalculable, pero tiene una falta de liderazgo, que eso lo hace no ser un buen perfil como supervisor. Para mí, un supervisor es el que lleva la línea de acción con un programa establecido para cumplir con una obra terminada. También una recomendación que hacemos, hacer compromisos de capacitación. Cada vez que tú capacitas a tu personal, a tu equipo de trabajo, te da mayor garantía de darle una mejor calidad a nuestros clientes. Y estructurar un currículum, manejar una estructura de tu currículum, manejar una imagen institucional, una imagen corporativa, y este plus, yo lo llamo un plus porque hay que darle algo más a nuestros clientes, y es algo que me ha servido mucho a mí. Darle plus es como algo más de tu capacidad técnica y de tu capacidad de liderazgo. Adelante, por favor.
Por eso lo que yo propongo, por eso lo que yo les digo es que tienen que crear su propio estilo. Cada empresa, hay tantas empresas de supervisión que cada empresa tiene su propio estilo. Y definiendo tu propio estilo, puedes un poco liderar, puedes un poco mejorar, un poco por qué asignar a esta empresa y por qué no asignar a esto. Por eso yo lo que recomiendo, el estilo de la supervisión de obra de una empresa es único y se basa en los procesos establecidos mediante organización, planeación, dirección y control, los cuales llevan a la calidad de servicio constante mejora y siempre apegados a la normatividad y reglamentos de construcciones. Debe de contar con un equipo muy consolidado, con recursos humanos, materiales y económicos necesarios y controles internos y externos que permiten mejorar el día a día los servicios de administración y supervisión con el compromiso de garantizar a nuestros clientes los 3 aspectos más importantes. Siempre a nuestros clientes, eso es lo más importante, la calidad, el tiempo y el costo. Y sobre todo en iniciativa privada, una farmacia que no se abra, una tienda Walmart, una tienda de cualquier que no se abra en tiempo y en costo, un día de atraso, a ellos les genera una pérdida de ingresos en eso. Es lo que lo sentimos nosotros como parte de una supervisión de obra privada. Por ejemplo, debemos de contar con una estructura. Allá pongo un ejemplo del director general, la gerencia de coordinación, el coordinación de supervisión, el jefe de supervisión, supervisores de acuerdo a la especialidad que se manejen, auxiliares también de acuerdo a la especialidad y asesores que permitan al supervisor llevar a cabo ciertas especialidades que vengan dentro de su proceso de supervisión de cualquier edificación y obviamente una brigada de topografía. Adelante, por favor. A través de esto, lo que se ha logrado en este control de obras es generar un programa general de asignaciones. También es muy importante llevar un control interno para saber la capacidad que tú tienes como supervisor. Hoy actualmente nuestros clientes siempre, ¿qué capacidad tú tienes de equipo? Y hay a veces, si nosotros no medimos la capacidad, reducimos la calidad de nuestros trabajos y reducimos obviamente consecuencia de una mala calidad significa consecuencia de que no podamos entregar o exigirle a nuestra empresa constructora y a nuestros proveedores el término completo de un proyecto. Adelante, por favor. Ahí manejamos el Project Plan. Cualquier tipo de planeación es válido. Yo sí soy de la edad antigua, no edad antigua muy viejito, pero sé que las planeaciones, sé que todo eso a través de las herramientas que hoy sirven. Pero si tú no entiendes lo que es una planeación, si tú no programas lo que es una planeación a través del lápiz y papel y después con un proceso de una metodología que a través de programas como el Project Planner o Primavera o muchos programas no lo vas a entender y también retroalimentarlo, que eso es lo más importante y medir los riesgos que se manejan cada semana e informar a nuestros clientes. Adelante, por favor. La calidad de la información, yo pongo esto, como la calidad de información debe estar a niveles de dirección con un uso de creatividad, implementando en este caso un informe ejecutivo final, resaltando el análisis y las conclusiones generales de la supervisión. Para nosotros y para mí la experiencia lo que me ha servido es que tenemos que darle más a nuestro cliente. Terminamos la obra, se entrega el expediente técnico, se entregan las llaves, se da la carpeta, pero siempre todos nuestros clientes tienen que reportar a nivel de un comité, a través de una presidencia, en lo cual es que a través de una lámina le tienes que explicar todo lo que sucedió, el por qué sucedieron las cosas, si fueron positivas, o cómo podemos retroalimentar para que la siguiente tienda, o la siguiente farmacia, o lo siguiente inmueble pueda mejorar. Por eso creamos esta que se llama una lámina ejecutiva plus, que esa les permite a nuestros clientes sentirse servidos y sentirse gratos con cualquier tipo de supervisión que ustedes los puedan contratar. Adelante, por favor. Hoy, con la experiencia que nosotros hemos tenido de más de 15 años, hemos logrado hoy tener nuestro ISO 9000 con nuestras metodologías claras y precisas que permite a cada uno de nuestros supervisores y a cada uno de nuestras etapas qué función debe de tener. Eso es muy importante. ¿Y qué formatos se tienen que hacer? No hacer formatitis,
sino qué formato se tiene que hacer para lograr un éxito en las supervisiones integrales. Por eso yo llamo gerencia de supervisión integral. Porque este tipo de supervisiones de obra privada casi por regular los dan en terreno o se tiene que demoler un inmueble y la responsabilidad de la supervisión termina hasta cuando entra el primer cliente y 5 días después todavía pequeños detalles que eso. Hasta allí acaba la parte de su obra. Entra la parte constructora, entra los proveedores, entra la parte de la implementación de la tienda, tiene que estar perfectamente bien, que quede bien todo organizado, entra el primer cliente, se ven si existen detalles y hasta allí se termina el acta de recepción de la obra. Y el expediente técnico debe estar completamente integrado como expediente único de la obra. Es por eso que Consulpro, con la experiencia que un servidor lidera esta empresa, creó 4 etapas. Creó la etapa preliminar, la etapa de proceso de obra, la parte de terminación, la parte de expediente, y creó a través de estas 4 etapas 204 actividades. Que esas 204 actividades generan 77 formales totales en una obra, que cada compañero de trabajo que integra el equipo de una supervisión sabe lo que tiene que hacer o sabe qué es lo que se tiene que revisar. Y eso nos ha permitido tener una integración completa. Y bueno, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes con la experiencia que tienen, llega un cliente y dice, oye, pues necesito que me supervises tu obra? Pues sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué productos me vas a entregar? ¿Cuáles son los objetivos que me vas a entregar? Y eso es lo que hemos nosotros creado para tener una estructura perfectamente bien y cuidar estos aspectos que para mí siempre como una esencia del equipo es la calidad, el tiempo y el costo, y es el día a día vivir con esos 3 etapas. Adelante, por favor. Vamos un poquito a darles unos ejemplos. Esto es como una especie de esto, pero vamos a tratar de darles unos ejemplos. Por ejemplo, para nosotros la etapa preliminar es una etapa que se realiza previamente al inicio de la obra y el objetivo es tener una planeación efectiva a detalle de las actividades de acuerdo con los compromisos contraídos, fechas claves, programación de obra, organización de personal para la ejecución de trabajos, presupuesto de obra inicial, para poder realizar un análisis de utilización de recursos y hacer las modificaciones que sean necesarias a la planeación, esclareciendo todos los elementos legales, técnicos y administrativos a fin de garantizar la correcta ejecución. Esta etapa es muy importante. Y casi por regular no le damos mucha importancia. Si no empezamos bien con el pie derecho, hacer toda esta etapa, en lo cual nos permite decir, no iniciamos la obra. Falta de estos procesos, falta de toda esta integración, no está claro este programa y lo único que vamos a hacer es tener afectaciones en nuestro retraso de obra, o está mal el proyecto, o hay deficiencias en el proyecto y se tienen que crear tiempos RFI que pueden ser en un momento de iniciar o en un momento dado, en un momento dado con un programa claro de darle soluciones a esta etapa. Por eso, para nosotros allí se crearon 55 actividades que nuestro equipo, que se forma para una brigada de supervisión, tiene que hacer y tiene que crear 9 formatos establecidos para que al final a nuestro cliente que nos contratan como supervisor, con todo el equipo decir, estamos preparados para iniciar el primer día hacer obra, no hacer planeación. Eso es lo más importante en la etapa preliminar. El primer día que se toca la obra, inicia obra, no inicia planeación. Y eso nos permite medir nuestros tiempos perfectamente bien. Si cada etapa le damos su tiempo con las estructuras que tenemos que hacer, funciona perfectamente bien. Y es una integración de un equipo. Yo entiendo muy bien que la supervisión es un líder que le permite integrar a un equipo de trabajo, constructora, proveedores, nuestros propios clientes que tienen su propia estructura, que les ayuda a crear un equipo y darles una integración. Si nosotros ponemos orden en la obra va a salir mejor. Y empezamos desde la etapa preliminar. Por eso pusimos algunas actividades como asignación de proyecto, entrega de proyecto a proveedores, dictamen de revisión del proyecto ejecutivo, entrega de RFIs, cuantificación del proyecto,
programa de obra, entrega de la plantilla de suministros, dictamen de recepción de obra. Como lo repetí, se hacen 50 actividades con 9 formatos. Adelante, por favor. Aquí les quisimos hacer un ejemplo. Por ahora, si un poquito lo ven, del lado siempre en la parte de arriba, debe tener todos los mismos datos, el encabezado de la supervisión que va a ser, del lado derecho el logotipo de nuestros clientes, la parte de arriba, la parte de arriba, tener todos los datos de la obra, en un número consecutivo, y de allí viene el detalle de cada formato que se establece aquí, por ejemplo, la asignación del proyecto, la revisión del presupuesto base, la solicitud de los RF, se pone el número de plano, la solicitud, la duda que se tenga y se va al área de proyectos, y la evaluación de la evaluación integral del proyecto, que es el dictamen final, que la supervisión terminando dice, se puede iniciar la obra bajo ciertos riesgos o se puede iniciar la obra sin ningún riesgo y que tome la decisión del cliente. Es muy importante siempre tener informado en tiempo y en forma a nuestro cliente. Adelante, por favor. En la etapa de proceso, pues es la etapa más del corazón de la obra, es donde se crea la obra. Y como yo lo dije muy claramente, para nosotros es muy importante que la primera día que arranque la obra, realmente arranque la obra. Los ejemplos que tenemos todo mundo, llegamos toda la obra, perdón, no quiero hablar mal de mis compañeros constructores, también los supervisores tenemos muy mala fama. Oiga, pues, ¿qué empezamos? Pues apenas vamos a revisar el proyecto. Oye, pues la programación, pues ahí vamos. Y van pasando días y días y días, y ahí es donde empiezan a tener las deficiencias. Para nosotros, iniciar la etapa de procesos es el inicio de una obra. Por eso, lo que quise escribir un poquito, esta etapa es lo más importante en todo el proceso de la gerencia de supervisión integral de edificación y consiste en el arranque de actividades dentro de la obra, las cuales debe realizar de acuerdo a un programa de obra conciliado y la descripción del catálogo de conceptos. En el periodo de duración contractual varía a base de la dimensión estructural y la complejidad administrativa del proyecto. A continuación, se presentan los formatos. Aquí se crean 103 actividades que un equipo de supervisión tiene que realizar el día a día. El día a día se tiene que hacer para tener una integración del seguimiento de la obra, de las dudas que tiene el contratista y resolverlas en su tiempo. Y se crean 55 formatos que se tienen que crear, se tienen que establecer el día a día. Por ejemplo, se crean minutas de obra, control de bitácora de obra, seguridad e higiene, orden de cambio, hoja viajera, reporte diario, semanal, reporte financiero, programa de obra, programa de suministros, juntas de ingeniería, conexión de media tensión. Hay muchos protocolos, también tenemos protocolos de colado, protocolos de instalación, protocolos de acabados, que es una parte muy importante de esto, y eso nos permite tener una integración en la supervisión. ¿Qué logramos con esto? Tener claramente que en el equipo de supervisión, que nos ven organizados perfectamente bien, la constructora, dale esa confianza de que estamos organizados y ellos se pueden organizar en toda su etapa de formación. Si nosotros ponemos, repito, el orden, se genera orden en la obra. Por ejemplo, adelante, por favor. Pusimos unos pequeños controles, por ejemplo, las minutas de obra. ¿A qué sirven las minutas de obra? Para mí es algo esencial, la mejor comunicación que podemos tener con todo el equipo, en lo cual las minutas te permite tener con claridad los aspectos cada semana. Para mí, cada semana debe tener una minuta, los aspectos importantes en cada semana, las responsabilidades que debe tener, las tareas que deben de estar asignadas, el nombre del responsable y la fecha de compromiso, que logra tener una continuidad. Cada minuta de obra debe ser desde la primera semana de la obra hasta el final de la obra. Nunca se puede perder este control de las minutas de obra. Control de notas bitácora. ¿Por qué este control? Dice, pues se llena la bitácora y no pasa nada. No, pues realmente la experiencia que se ha vivido es que a veces el control de bitácora te permite que una bitácora con una nota de bitácora que la establezca la constructora en una pregunta sea contestada en tiempo y en forma. Sé que siempre las notas de bitácora en las primeras
notas que se ponen las reglas de juego, como yo le llamo, las reglas de juego, en donde dice que debe estar actualizado en 72 horas y eso, pero vemos la realidad y a veces las notas se quedan vacías. Hace una nota la constructora, nadie la contesta y se queda abandonada. Y en un proceso de ejecución de obra, este detalle o esa nota pudo haber sido muy importante en el proceso de obra. Ahora, no olvidemos que todas las supervisiones de obra, y tanto iniciativa pública como privada también, se hace auditoría. Y la auditoría son muy claramente en que no se lleva un control correcto de las notas de bitácora. No hay firmas, las firmas no están establecidas, no sabe de quién es la firma del señor tal, la nota número 1 no fue contestada por la supervisión no fue contestada, la nota que hizo la supervisión no fue contestada, y en un momento dado que se pone 72 horas se da como término para poder contestar, se tiene que dar esa nota, de acuerdo a la nota y de acuerdo al punto, se da por contestado por la constructora, si no se quedan huecos en las notas de bitácora. El reporte semanal. Yo creo que los reportes, como yo le he dicho a todo mi equipo, el reporte no lo vean como que algo que se tiene que llenar porque son formatos. Y yo siempre lo establecí. Si creamos este ISO o este procedimiento y creamos estos formatos y creamos esta cantidad de formatos, es para que estén comunicado todo el equipo y que nos permite todo el equipo tener mejoras. Hoy, como se establezca el color rojo, amarillo y verde, medir también nuestra obra, en qué situación está. Está en rojo, tomar la medida correctiva en rojo. Amarillo, medida preventiva. Verde, vamos bien, y mejorar el color verde. Por eso, para nosotros el reporte semanal se debe establecer en el número de trabajo, en el reporte financiero, en el reporte en el aspecto técnico, un reporte fotográfico para que nuestros clientes lo determinen cómo va avanzando y decir qué mejoras o qué riesgo podemos hacer. Prevención y riesgo, como les dije. Prevenciones, ¿qué prevenciones tenemos que hacer para mantenernos en verde? ¿O qué prevenciones tenemos o qué riesgos, si no mantenemos esta línea, los podemos convertir en verde, en amarillo, con este famoso, hoy con estos colores que los tenemos toda la vida? Pues también en la industria de la construcción también tenemos esta dimensión de formatos, de estos colores que nos llama la atención. Cuando es un rojo, a ver, ¿qué tenemos que hacer como equipo para lograr a convertirse en color amarillo? Adelante, por favor. Etapa de término de obra. Siempre por regular, bueno, la experiencia que ha vivido y que he vivido yo es que la etapa de término de obra, no sé por qué, siempre que establezcan 15 días o 30 días, se larga casi 6 meses. Y esa es una disciplina, y yo creo que aquí los supervisores, los que deben de tener mayor disciplina, somos los que nos dedicamos a ser supervisores. Por eso un poquito voy a leer lo que escribí. Una vez que la entrega del proceso de construcción se cumple, se inicia con la etapa de exposición de término de obra, donde Construpro realiza una serie de actividades bajo formatos que permite hacer la entrega formal y que respalda el término de los trabajos realizados y entregados al cliente. El trabajo de esta etapa es realizado por el supervisor de obra y administración de supervisión, asignados por la empresa, quienes son responsables de recabar, autorizar, informar y entregar a los contratistas, así como el seguimiento de las fechas establecidas para la recepción y validación de dicha información. El coordinador de la empresa, como documentación, revisará y autorizará hasta la validación del proceso internamente con el director general. Para nosotros esta parte, todas las partes son muy importantes, pero este es el cierre y eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué no hacer, si vamos bien, por qué no cerrar bien el aspecto de obra, pero también en el aspecto documental? Se tienen que entregar las obras y por regular en el ritmo de la obra a veces pues no se leen las minutas, no se firman, los protocolos de obra a veces, y lo digo con respeto con todos, igual también mi equipo, pues nomás se llenan porque se llenan, o como no los llenamos, pues ahorita los llenamos para cumplir la tarea. No tiene la función esa. La función de estos procesos y estos protocolos es darle una responsabilidad de la calidad de la obra. Y esos son los aspectos que cuando entregamos este expediente perfectamente bien, ahí se ve toda la historia de manera organizada. Y si tú le entregas una obra a un cliente correcta en obra y la entregas documentalmente,
¿qué te va a decir el cliente? Pues que muchas gracias, o sea, felicidades por toda esta integración. Pero si tú le entregas una obra medio terminada o medio mal y le entregas un expediente pésimo, que no lo organiza, que no está organizado, que no está detallado, que no está a través de un checklist, pues va a decir, oye, perdón, o sea, ¿qué hiciste de mi obra? Si está así internamente, ¿cómo que voy a ver en el aspecto de? Entonces, es muy importante esta etapa de terminación de obra, por lo cual nosotros creamos 36 actividades y 11 formatos que un poquito les podría decir. Hacemos políticas de cierre administrativo, eso es muy importante porque pues en el ritmo de la construcción, el cierre administrativo es muy desgastante con la constructora. Me entrega los generadores, sí te los entregué, pero me los entregaste mal y te quedaste con ellos 5 días. Políticas, cuando tú le dices, estas son las políticas que los conviene a los dos en terminar, porque eso es lo más importante. Nos conviene a las empresas que le trabajan a un cliente en cerrar en términos de obra perfectamente bien. Y se establecen políticas, tienes una mejor, correcta comunicación con los constructores. Un acta de entrega de operaciones, un acta de entrega de llaves, cédula de sanciones. Si en un momento dado, si se tiene que aplicar las sanciones, se aplican de acuerdo al contrato que la contratista o los proveedores fue firmado por ellos. Análisis de una sábana financiera, se tiene que llenar la sábana financiera en donde se ve el control perfectamente bien de todas nuestras estimaciones con todos nuestros conceptos y ve la magnitud de cómo se creó todo este estudio entre trabajos ordinarios, adicionales o extraordinarios. El checklist de cierre administrativo debe estar perfectamente bien ordenado, la lista de detalles, la acta de entrega de la documentación. Adelante, por favor. Estos son unos pequeños formatos que les queremos hacer, la entrega del equipamiento, la cédula de sanciones se aplica de acuerdo al contrato establecido. Adelante, por favor. Antes de entrar a este expediente técnico, para mí, creo que el cierre de la administración de entrega como una experiencia, si nosotros lo entregamos de manera ordenada, bien clasificada, bien ordenada, foliada, firmada, como entrega física, y también a través hoy con respaldo de electrónicamente, das garantía a tu cliente que su obra está bien, le das seguridad a nuestro cliente. Esto es un consejo que les doy. Y como último, yo quisiera que esta etapa, voy a leer lo que dice, en la etapa de cierre administrativo del expediente integral tiene como objetivo principal el control interno de la conclusión de una obra de remodelación, mantenimiento, adaptación, construcción y reconstrucción mediante la entrega integral de toda la información digital y física, lámina ejecutiva y planos que se generaron durante todas las etapas anteriores, donde también se analiza y la entrega del dictamen de tiempos de supervisión. ¿Qué es lo que hago con este tema? Es que también para nosotros es muy importante internamente como empresa dejar un expediente integral de toda la obra como un expediente técnico, entregarle plus a nuestro cliente, como dije, esta lámina. Y aquí lo que nosotros creamos son 10 actividades y 2 formatos en donde se establezca este cierre de expediente técnico que para nosotros es muy importante, o para cualquier empresa de supervisión es muy importante tener una historia, porque también tenemos que ver que tanto en auditoría, en el sector público y en el sector privado, también tenemos que tener como mínimo 5 años nuestros expedientes para cualquier tipo de auditoría. Adelante, por favor. Esto es lo que yo les decía, la lámina ejecutiva, ya expliqué. Eso es un plus que hizo la empresa, de tal manera que a través de una lámina le puedas dar todo un panorama desde el inicio hasta el final a nuestros clientes y que permita a través de una presentación de un comité de presidentes, un comité ejecutivo, le puedes explicar perfectamente bien. Adelante, por favor. Y como una manera de resumida, quisiera un poquito detallar, aquí hacemos un resumen de actividades de la gerencia de supervisión, en donde se ve cada etapa, en donde se ve el número de actividades, donde, como les comentamos, creamos 204 actividades, en donde se crea un 77%, y obviamente, si ustedes ven los porcentajes, lo que resalta más es el proceso de obra, en donde se generan 103 actividades con 55 formatos establecidos. Nuestra experiencia
cuando yo le dije que cada equipo, el equipo de Consulpro, tiene que tener un establecido en qué actividades hace y qué formatos, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros un poquito les queríamos poner una participación de una plantilla de supervisión integral, tener un coordinador integral al 100%, un supervisor de obra al 100%, un supervisor de administración de obra o auxiliar el 100%, el supervisor topográfico el 30%, perdón, un minuto por favor, el supervisor de estructuras el 30%, el supervisor de acabados el 30% y el especialista en instalaciones que le llaman el PEC el 40%. Cuando yo digo cada equipo, cada persona del equipo de supervisión, cada compañero de estos tiene que saber qué etapa tiene en su etapa de proceso de obra, qué actividades le corresponden, con quién debe estar integrado con su equipo y con los contratistas y qué formatos se tienen que crear. Por eso, aquí cuando yo lo pongo resumen, el programa de actividades, también con esto, se crea un programa de actividades y un diagrama que permite con claridad que cada actividad tiene que realizar responsable de la etapa, debe ejecutarse y el formato a utilizar. O sea, esto pequeño, que lo ven tan pequeñito, perdón, ahí ven, por ejemplo, nuestro supervisor de obra sabe qué actividad debe tener y sabe qué formato tiene que establecer y cuáles son las etapas, cómo debe integrar, cómo debe de cumplir con este formato integrando todo el equipo. Y como una recomendación, así, aparte de toda estructura, como una recomendación para hacer esta gerencia, es muy importante crear una imagen de empresa, una imagen empresarial que le permite desde un punto de vista de equipamiento, de uniformes, de formatos, de libros, de cuadernos, también una ética moral, unos formatos como una ética moral, crea tu decálogo de supervisión, tu decálogo de minutas, que permite que tu equipo hable el mismo idioma. Ese es uno de los éxitos que puede ser como una gerencia integral de supervisión. Adelante, por favor. Y bueno, para terminar, un pequeño comercial, y si me permiten, es decir, que yo represento a la empresa Consulpro, tiene más de 15 años como establecido. Hoy actualmente tenemos 50 formatos establecidos con nuestras especialidades de 10 formatos. Nuestros registros, obviamente, me siento muy orgulloso de estar en la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, donde esta industria te permite tener una apertura a todas las actividades que tú tienes. Yo me dedico a hacer gerencia de proyecto y la verdad me han dado desde hace más de 15 años esta apertura. Y nuestros clientes, como digo, es muy bueno también los aconsejo mezclar clientes públicos y clientes privados, porque así tu equipo ve de dos maneras totalmente diferentes lo que es la supervisión. Ven de dos aspectos muy importantes, pero en fin de cuentas, ¿para qué los contratan? Para tener una calidad, para tener un proyecto completo, una obra terminada en estos tres aspectos importantes. Adelante, por favor. Es un pequeño currículum que hacemos. Tenemos 400 contratos terminados. Como digo, tenemos dos especialidades. En la parte de gerencia de coordinación tenemos 235 y en la parte de contratos terminados 165. Adelante, por favor. Nuestra estructura de la empresa. Es muy importante tener una estructura de la empresa y tener nuestros asesores ligados a nuestra estructura de empresa. Adelante, por favor. Y bueno, pues les agradezco mucho este tiempo que me permitieron exponer esto. Ojalá que sea de su beneplácito y la verdad, pues me dio mucho gusto exponer esto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora, si me lo permiten, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook Live o en el chat de Zoom, o bien, si así lo prefieren, los presentes en la reunión pueden hacer uso de la palabra abriendo su micrófono. Damos unos minutos para ver si hay una pregunta.
Aquí nos comentan qué es lo más importante de qué cambia entre una supervisión de una obra pública y una privada. Bueno, ¿sí quieres que conteste, José Ángel, o ya un grupo con esto te contesto? Por favor, adelante, si usted gusta. Sí, cómo no. Bueno, la diferencia que yo veo es que en la supervisión de obra pública te limita mucho. Hay veces que yo he trabajado en supervisión pública y te limita porque te marcan en la ley de obra pública ciertas actividades que no llegas a concluir. Por ejemplo, en el aspecto de que tengas una duda en el proyecto, si tú tienes una duda en el proyecto, pues la tienes que plantear. Bueno, la tienes que plantear, pero no te dan oportunidad de darle una respuesta y darle una solución. Hay un proceso que lleva la ley de obra pública. Otro aspecto que yo veo es que casi por lo regular la supervisión de obra pública siempre se termina en una obra civil. Ahí ves el edificio en obra civil, con acabados perfectamente bien, pero toda la falta la parte de la integración de proveedores. Ese edificio va a estar equipado, va a estar integrado con máquinas, con equipo, darle un puerto a la marcha, y eso no te permite esa parte importante. Entonces, yo siempre he visto que la supervisión pública siempre es muy limitativa en el aspecto de darle soluciones a las obras en tiempo y en forma. Tiene que pasar por ciertos procedimientos o atacar cumplir con un catálogo de conceptos perfectamente bien, y si hay una anomalía, pues tienes que informarlo, pero las soluciones a veces hay un proceso de mucho retraso y eso te impide tú darle unas soluciones íntegras. La supervisión privada es totalmente diferente. Hay un problema, ahora sí como digo, hay un problema, detectas ese problema, planteas la solución y prevenes el riesgo de no darle la solución en tiempo y en forma. Y obviamente la responsabilidad de una supervisión privada es, como lo repito, hasta que el cliente entra, inaugura la tienda en un momento y 5 días después puede haber ciertas cosas, observaciones en los acabados o en instalaciones. Siempre todavía tenemos que ver esto. Entonces, si tú ves, hay dos panoramas muy diferentes. Por eso, para mí, esta exposición ya le enfoqué más a la supervisión de obra privada. También nos preguntan ¿cuál es el consejo que le daría a un estudiante que está interesado en el área de supervisión de obras y en específico en dónde le sugeriría realizar su servicio social? Aquí con nosotros. Consulpro tiene le digo con honestidad, para mí me interesan mucho los jóvenes en este sentido. Tiene una bolsa de trabajo, en la página de la empresa tiene una bolsa de trabajo, porque yo siento que crear un supervisor, lo repito, no es que podemos tener mucha capacidad, pero un supervisor, si no tiene ese liderazgo y si no tiene esa trayectoria de mucho tiempo, no sirve como supervisor. Entonces, el consejo que yo te doy es que si te interesa esta rama, es siempre pensar, perdónenme que haga esta pequeña metáfora, pero a mí me ha servido mucho que una vez un jefe que me la dio hace 20 años me cayó perfectamente bien. Y me dijo claramente, haz de cuenta que tu papá te contrata a ti para que le hagas su casa. Si tu papá te contrata a ti, tienes dos cosas muy claramente. Tienes un compromiso moral, pero también tú no vas a defraudar a tu papá, tú no le vas a decir que no va a acabar en calidad, no va a acabar en tiempo, tú no le vas a decir que no acaba en costo, que subió mucho el costo y que le vas a bajar la calidad. Entonces, si te gusta servir y si te gusta hacer equipo y crear grandes obras con un equipo integrado y ves con un éxito, te va a gustar mucho la supervisión de obra privada. Y tú me dices hacer tu servicio social, nosotros podemos hacerles apoyarlos en sus servicios de prácticas profesionales. Tienes razón, prácticas profesionales. Pero como supervisión, la misma cámara los puede en un momento dado, allí pueden hacer su servicio social, o también que vean este lado de la supervisión de obra pública, que ven ustedes esos parámetros diferentes. Y ahí ustedes van a ver cuáles son las diferencias. Sí, nos comentan que podría dar la página para ver la bolsa de trabajo y si sí, trabajan a supervisión en toda la República. Sí, la respuesta es con mucho gusto. La página es www.consulpro
.mx, abren ustedes la página y ahí hay un lado, hay como cualquier página, ahí dice bolsa de trabajo y ahí dice bolsa de trabajo para los estudiantes. O cualquier duda que tengan ustedes, con mucho gusto las contestamos. Y sí quisiera hacer un pequeño comercial. A mí me interesa, como fundador de esta empresa, tener gente joven que tenga ese interés de este servicio, porque para mí un supervisor debe estar desde el principio bien estructurado en la esencia de qué es una supervisión. De acuerdo, me parece que no hay más dudas. Entonces, gracias por contestar las inquietudes de los espectadores y gracias por la invitación a su empresa. Ha concluido la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le cedo la palabra a Michelle Anaya, presidente del Club de Estudiantes de la CEMIG. Y sí me gustaría un poquito, Marco José. Ahorita vi un chat que dice que la supervisión merece una ética profesional y hacen el ejemplo de la línea 12. Tiene toda la razón. Para mí es muy importante. Si mi equipo, y yo le digo mi equipo, porque eso es muy importante, la supervisión no se genera con una persona, es un equipo de trabajo. Y si no tenemos, por eso para mí es muy importante esta imagen empresarial, en tener equipamiento, tener cuadernos, tener que los haga, pero también ciertas políticas de imagen, de ética profesional, de decálogos, no sirve. Y como dijo un compañero, perdón que no lo leí hasta el final, igual como el ejemplo de la línea 12, pues ahí tuvo que participar en la supervisión. Y como yo digo, sé que todos necesitamos trabajo, sé que todo es una necesidad y sé que esta rama de la gerencia de producción es muy delicada. Es muy, muy delicada, pero yo les digo hoy con mis 59 años, dedicado a esto, con esta empresa que quedé 20 años, cuando uno tiene una ética profesional siempre consigue trabajo. Entonces, el consejo que yo les doy siempre, manejen su ética profesional y que su equipo maneje su ética profesional. Y en esta rama de trabajo siempre va a haber oportunidades de trabajo. Es nada más, perdón José, pero sí me gustó contestar esta palabra, este punto. No se preocupe, muchas gracias. Adelante, Michelle, por favor. Claro, José, muchas gracias. No, pues ingeniero, yo igual creo que la supervisión, la consultoría de una obra es sumamente importante para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la misma. Y finalmente no queda más que agradecer a todo el público que hoy nos está viendo por Zoom y por nuestras redes sociales. Y también a usted, ingeniero, por darnos esta macroconferencia, esta magna conferencia, hablando de todo lo que es la consultoría, de todo lo que es el desarrollo de la obra, de todo lo que es la supervisión. Y finalmente, quiero invitar a todos los estudiantes que hoy nos ven para que puedan anexarse al Club de Estudiantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como una afiliada estudiantil. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje a las redes sociales del Club de Estudiantes, CEMIG-FIUNAM, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias a todos por su asistencia y con esto damos por terminada la reunión de hoy. Muchas gracias y muchas gracias por su tiempo,